Buenas noches, soy Joana Montenegro Coral, soy de la Facultad de Estudios a Distancia del programa de Contaduría Pública. Hoy en Estadística Descriptiva voy a hablar del taller 3 del tercer corte de análisis de regresión. ¿Qué es un modelo de regresión lineal simple? Es un enfoque estadístico que busca establecer una relación lineal entre una variable dependiente, dependiente y una variable independiente X. El análisis de regresión. ¿En qué consiste el análisis de regresión? Consiste en ajustar un modelo matemático a los datos observados y luego analizar la calidad del ajuste. Proporciona información sobre la magnitud y dirección de la relación entre las variables, así como la capacidad del modelo para predecir valores a futuro. ¿Para qué se utiliza la recta de regresión? Esta se utiliza para representar la relación estimada entre una variable dependiente y una variable independiente. Se ajusta los datos observados de manera que minimiza la suma de los residuos del cuadrado y se utiliza para hacer una predicción y estimación de la variable dependiente y en una función de los valores de la variable independiente x. Explique la solución de problemas de regresión utilizando Excel. Se utiliza la herramienta análisis de datos y se debe seguir los siguientes pasos. Se organizan los datos en columnas con la variable X y la variable Y. Se selecciona la pestaña Datos, se busca la opción Análisis de datos. Dentro del menú seleccionamos la opción Regresión. Esta nos permite ubicar las opciones, seleccionar las variables correspondientes de Y y de X y especificar las opciones deseadas, como es la opción de salida y los gráficos que se necesitan. Una vez aceptado, Excel calculará los coeficientes de regresión, la recta de regresión y los otros estadísticos relevantes para el análisis. ¿En qué consiste el análisis de residuos? Estos consisten en examinar los residuos del modelo de regresión que permite evaluar la calidad del ajuste del modelo, detectar posibles violaciones de la suspensión del modelo de regresión, como la linealidad, la homocedasticidad y la normalidad de los errores. Se puede realizar gráficos de residuos como el gráfico de residuos versus valores ajustados o el gráfico de residuos versus valores independientes para identificar patrones o tendencias no capturadas por el modelo. ¿En qué consisten y cómo se determinan los coeficientes de determinación y correlación? Son medidas utilizadas para evaluar la relación entre dos variables en un modelo de regresión. El coeficiente de determinación es denotado por R2 o R al cuadrado. Indica la proporción de la variabilidad de la variable dependiente, que puede ser explicada por la variable independiente y en el modelo de la regresión. Se calcula mediante la función coeficiente .r2. En esta se debe ubicar en la tabla de datos la variable x y la variable y determina valores entre 0 y 1, donde 0 significa el modelo que el modelo no puede explicar ninguna variabilidad. 1 indica una perfecta relación entre las variables y un valor cercano de 1 implica que una gran parte de la variabilidad de la variable dependiente puede ser explicada por las variables independientes. El coeficiente de correlación está denotado por R. R minúscula mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables y se calcula mediante la función coef.d.correl. También se debe seleccionar en la tabla de datos la variable x, la variable y esta determina valores entre -1 y 1, donde -1 indica una relación inversa fuerte, 1 indica una relación directa fuerte y 0 indica una correlación débil o inexistente. ¿Qué es y para qué sirve el análisis de regresión? El análisis de regresión múltiple es una técnica estadística utilizada para analizar la relación entre una variable dependiente y dos o más variables independientes. Se utiliza cuando
Cuando se desea examinar cómo varias variables independientes influyen de manera conjunta en la variable dependiente, permite cuantificar la contribución relativa de cada variable independiente al predecir o explicar la variable dependiente, permite realizar predicciones basadas en los valores de las variables independientes y proporciona información sobre la dirección y la magnitud de la relación entre las variables. Las líneas de mejor ajuste o líneas de tendencia son líneas que se ajustan a un conjunto de datos para representar la tendencia general de puntos. En una regresión lineal es una línea que minimiza la distancia entre los puntos de datos y la línea. Se utiliza para visualizar y resumir la relación entre las variables en un modelo de regresión. Predice el valor de la variable dependiente para un determinado valor de la variable independiente y representa la tasa de cambio promedio en la variable dependiente por unidad de cambio en la variable independiente. ¿En qué consiste? ¿Cómo se interpretan los resultados de una regresión múltiple? Esto se debe considerar varios aspectos. Implica analizar los coeficientes de regresión, la significancia estadística de los coeficientes, el coeficiente de determinación y las inferencias sobre las variables independientes. Los coeficientes de regresión indican cómo un cambio en una variable independiente está relacionado con un cambio en la variable dependiente, manteniendo constantes todas las demás variables independientes. Los valores P son asociados a los coeficientes de regresión, proporcionan información sobre la significancia estadística de cada variable independiente. El coeficiente de determinación, que es R al cuadrado, el coeficiente indica en la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente, que puede ser explicado por el modelo de regresión múltiple. El análisis de residuos: es importante analizar los residuos para evaluar la adecuación del análisis. Los resultados son las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Y por último tenemos la diferencia entre regresión lineal simple y regresión lineal múltiple. En la regresión lineal simple solo hay una variable independiente y una variable dependiente. Su objetivo es establecer una relación lineal entre estas dos variables y determinar cómo un cambio en la variable independiente se relaciona con un cambio en la variable dependiente. En la relación lineal múltiple hay dos o más variables independientes y una variable dependiente. Su objetivo es estudiar cómo las variables independientes se relacionan conjuntamente con la variable dependiente, controlando el efecto de las demás variables. Se busca determinar cómo cada variable independiente contribuye individualmente al modelo y cómo interactúa entre sí para explicar la variabilidad de la variable dependiente. Eso es todo por hoy. Buenas noches.